Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Naturalmente Hablando con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Universidad Autónoma. Mi nombre es Cristian Vázquez, soy periodista y trabajo en el equipo de vinculación con el medio del CENIA y el día de hoy me acompaña mi compañera Cristina Flores. Cristi, mucho gusto. Hola, gracias por vernos y escucharnos. Como saben, somos parte del equipo de vinculación del centro y traemos invitados súper interesantes. Yo soy socióloga, como saben, así que voy a estar haciendo esas preguntillas de importancia pública. Sí, el día de hoy, Cristi, vamos a conversar sobre dos disciplinas que están en constante sinergia para lograr avances en la ciencia. Estoy hablando de las neurociencias y de la inteligencia artificial. Es un tema que muchas veces parece complejo porque involucra dos áreas que muchas veces pueden ser desconocidas, que por un lado es la inteligencia artificial y por el otro lado el cerebro humano. Para eso, hoy día nos acompaña Cristian Buch, jefe del equipo de investigación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Bienvenido, Cristian. Hola, gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito de lo que haces en el centro, brevemente, para que la gente cache en qué hoy día te estáis desempeñando. Ya, yo en el centro lidero el equipo de investigación. La idea del equipo de investigación es generar básicamente ciencia de vanguardia en inteligencia artificial con el ámbito de promover el centro al nivel del panorama científico, ¿cierto? Entonces eso, hacer ciencia. Perfecto. Tú de formación eres neurocientista. Sí, de hecho yo tengo un bachelor en psicología. Ese fue como mi primer estudio. Pero rápidamente como que bifurqué hacia un tema que se llama ciencias cognitivas y en el magíster sobre todo, en el cual me focalizaba harto en el uso de modelos matemáticos para entender los procesos cognitivos. Y por ahí llegué a hacer un doctorado en neurociencias cognitivas computacionales. Sí. Perfecto. Bueno, tú eres chileno-belga. Entonces, tu formación está fuera de Chile, principalmente. Sí, yo llegué a Chile hace 2 años, más o menos ahora. Pero yo nací en Bruselas y viví casi toda mi vida en Bruselas. También estuve un poquito en Estados Unidos, sí, un par de años en Estados Unidos. Oye, entendiendo que tu trabajo explora esta intersección entre tu trabajo de formación más que puntualmente el rol de liderar el equipo de investigación, explora esta intersección entre la inteligencia artificial y el conocimiento que existe y que estamos en constante descubrimiento del cerebro humano. Existe un concepto que me gustaría que conversáramos que habla de las redes neuronales. ¿Qué es una red neuronal? ¿Cómo la definirías? Una red neuronal artificial, entonces. Sí, perfecto. Ya. Entonces, una red neuronal artificial básicamente está creado por unidades que uno puede llamar neuronas artificiales, ¿cierto? Y esas neuronas se conectan la una con las otras y hay diferentes arquitecturas de conexión y eso hace el distinto tipo de red neuronal que hay. Y esas neuronas básicamente reciben información de cada otra neurona y la transforman de una cierta forma y la pasan al resto de las neuronas. La idea obviamente es de tratar de desarrollar este tipo de red neuronal para resolver tareas. Por lo tanto, cada una de estas redes neuronales está como específicamente desarrollada para un tipo de tarea, ¿ya? Eso. ¿Qué tipo de tareas podrían cumplirse así de forma bien general? Como percibir, tomar decisiones. Sí, digamos que tomas de decisiones, percepción, lenguaje natural, obviamente, que está muy a la moda ahora con ChatGPT, pero también otro tipo de tarea como planificación, que podría ser más. Últimamente, no sé si vieron esa aplicación que te permite generar música. Se me olvidó el nombre ahora, pero ese tipo de tareas, sí. Como tareas que son básicamente asociadas a procesos cognitivos. Sí. Perfecto. Oye, me surge una duda. Bueno, yo tengo entendido que el cerebro humano es uno de los órganos más complejos y más como... El más complejo. Claro, el más complejo y básicamente termina siendo como un misterio todavía en muchos aspectos. El avance en inteligencia artificial nos ha permitido, a modo general, ir aprendiendo un poco más sobre cómo funciona el cerebro y viceversa, como ir aprendiendo del cerebro nos ayuda a comprender. Sí, hay una sinergia bastante fuerte entre los dos temas científicos, de todas formas. Los modelos de inteligencia artificial ahora te ayudan también para entender como cantidades grandes de datos, ¿cierto? Por lo tanto, si tú... últimamente en neurociencia lo que hay es que hay nuevas técnicas que te permiten recolectar activaciones neurales de manera masiva, ¿ya?
Estoy hablando de, no sé, ponte tú, del orden de cientos de miles de neuronas, ¿ya? Y esa cantidad de datos es difícil entender, por lo tanto necesitas modelos para procesar esos datos, ¿cierto? Y ahí entra un poquito la inteligencia artificial, ¿sí? Y de la misma forma, de la parte de neurociencia, uno trata de entender, digamos, las arquitecturas o las funciones de áreas cerebrales que permiten generar justamente inteligencia, y uno trata de utilizar y de inspirarse de eso para desarrollar modelos de inteligencia artificial que son más clever, ¿sí? Oye, yo tengo, si queremos ir como en ese paralelo entre el mundo biológico y el mundo natural y el mundo artificial, ¿cuáles serían esos equivalentes para que estas redes neuronales se comuniquen? Así entendemos súper fácil cómo funcionan las conexiones neuronales, hay neurotransmisores, está como toda esta sinapsis. ¿Cuáles son los equivalentes que podamos hacer como comprensibles en el mundo artificial para hacer estas redes? Ya, en el mundo artificial tú vives en un mundo de simulación, ¿cierto? Por lo tanto, no hay una conexión física. Uh-huh. Son matrices. Son matrices que se van multiplicando, adicionando, y eso simula todo este concepto de como pasación de la información en las redes biológicas. Y eso es algo que hacen los investigadores. Van añadiendo esta información a medida que necesitan añadirla. Entonces Exacto. es como muy voluntarioso en ese sentido. Sí, sí, no, ahí hay un trabajo de mano humana, por así decirlo, ¿cierto? Sí. Porque es un área interesante cuando hablamos de inteligencia artificial y creemos que todo empieza a generarse de manera automática o casi sin control. Hay siempre una decisión científica explícita de agregar información. Es así, ¿no? Exactamente. No, de todas formas. Y de hecho, quizás quiero aterrizarlo con algo que es un poquito distinto, pero la gente siempre me dice, no, pero es que hay problemas de ética, pueden haber problemas de ética, por ejemplo, con los modelos de inteligencia artificial, pero al final del día, la decisión de modelar lo que quieres modelar es humana. Eso. ¿Y cómo es que desde el centro y desde tu equipo de investigadores debaten o toman decisiones cuando llega ese momento? ¿Cómo es que lo abordan? Sí, bueno, yo creo que lo más importante en ciencia, y quizás no se dice suficientemente, es la comunicación, ¿ya? Es la idea de colaboración y de llegar, de converger a soluciones. Entonces nosotros en el equipo nos reunimos todos los jueves, de hecho, presentamos nuestros trabajos, conversamos, llegamos a digamos, nuevas ideas quizás que queremos testear, y así funcionamos, ¿sí? Entonces lo más importante yo creo que es la colaboración y la comunicación en los equipos científicos, y a nivel nacional, internacional, lo que sea, ¿sí? Súper clave. Súper. Yo respecto a ese mismo tema me surge una duda, netamente desde la curiosidad, pensando en tu experiencia internacional. ¿Cómo ves el ecosistema chileno? ¿Lo ves colaborativo? ¿Crees que todavía está un poco receloso en ciertos aspectos, un poco cerrado en comparación a lo que has visto en otras partes? Digamos que en general yo lo veo bastante colaborativo, pero podría, obviamente, siempre hay maneras de mejorarlo, ¿sí? Pero el centro es justamente una iniciativa como esa. El centro es una iniciativa de colaboración. ¿El centro te refieres al CENIA? Al CENIA, sí, al CENIA. Entonces, para mí, este tipo digamos, de centros científicos que juntan científicos que son de áreas un poquito distintas para llegar como a un tema en común, lo encuentro como muy útil para la ciencia en general. Sí. Pero la multidisciplina permite estas visiones de distintas aristas, distintos ángulos, y encontrar cómo enfrentar a los desafíos de forma más holística. Sí, de todas formas, y si tú tomas un tema como la inteligencia artificial, en el cual necesitas gente que viene de física, de psicología, de neurociencia, de ciencia de la computación, de matemática, de filosofía también. Es un tema que es multidisciplinario por ser lo que es, ¿cierto? Porque estáis tratando de entender un concepto como la inteligencia y tratar de reproducir sistemas inteligentes, ¿cierto? Yo ahí te quiero pedir, y antes que pasemos al siguiente tema, si tú nos podrías compartir, porque, a ver, desde el CENIA hablamos de las inteligencias artificiales, de la importancia de una visión sociotécnica de esta área. ¿Cuál sería tu definición favorita de la inteligencia artificial? Qué buena pregunta. Nada, yo creo que muy simplemente mi definición favorita es poder simular o emular
procesos cognitivos que te llevan a resolver tareas complejas. Eso. Esa sería mi definición. ¿Por qué es esa tu favorita? Pues porque la idea es de poder generar algo que, por lo menos por mi parte, entiendo como inteligente, ¿cierto? Entonces, las soluciones que tiene que tratar de generar y las tareas que tienen que tratar de resolver deben ser complejas de todas formas, pero necesitamos como aterrizar eso dentro de modelos que son, primero, que podemos construir y por lo tanto que podemos entender. Por eso que también está toda esa área en inteligencia artificial últimamente de la explicabilidad, ¿cierto? Que es algo importante. O sea, Así que también es un capítulo que vamos a revisar más adelante. Así que, que estén Se viene. conectados a lo que vamos mostrando en nuestros distintos espacios de conversación. Me surge una duda, como estamos hablando de emular estos procesos que muchas veces son complejos y algunos otros me imagino que son más sencillos, como por ejemplo escuchar, como los asistentes de voz, ese tipo de herramientas, ¿también entran en los procesos que se tratan de emular que ocurren en el cerebro humano? Digamos que no de la misma forma, por lo menos, ¿cierto? Los sistemas biológicos del escuchar, ¿cierto? Son bastante distintos de cómo uno procesa información audio al nivel de la inteligencia artificial, ¿cierto? Siempre la base es la red neuronal, ¿ya? Ya. Y el input a la red neuronal van a ser simplemente input distintos dependiendo de qué tareas tratas de resolver, ¿no? Pero la base siempre va a ser la red neuronal. No es que voy a tener, por ejemplo, un sistema cocleario, ¿cachai? Como que voy a tratar de simular. Pero quizás podría ser una buena idea, no sé. Pero Claro, te refieres específicamente al sistema de visión. En este caso no, al sistema auditivo. Ah, perdón, coclear, sí, pensé en córnea, coclear, claro. Sí. ¿Y cuando dices como es una buena idea imitarlo, ¿es posible? No sé, no es una buena pregunta, no sé, no soy biólogo de la oreja, pero quizás sí. O sea, bueno, la idea de la inteligencia artificial al final sabemos que el cerebro que la unidad, por así decirlo, del cerebro es la neurona, sabemos que se conectan, sabemos que los pesos se cambian y tratamos de emular eso también en las redes neuronales y nos generó comportamiento bastante inteligente. Por lo tanto, no sería quizás una tan mala idea de obviamente tratar de simular sistemas biológicos. Total. Sí, yo te hago una pregunta así como solamente desde mi curiosidad. Cuando hablamos de redes neuronales artificiales, explicaste que eran en el imaginario, básicamente, como simuladas, no eran algo físico, algo tangible. Ajá. ¿Existe algún otro tipo de procesos que se pueda tangibilizar o que podamos ver sus aplicaciones en algo más tangible? ¿Tú dices como en la implementación? Sí, exactamente, en la implementación. Pero al nivel de las redes neuronales. Sí. No que yo sepa, fíjate. Lo que se hace es que o sea, nos inspiramos de funciones del cerebro, ¿cierto? Por ejemplo, ya tomemos el caso de los Transformers, que es la arquitectura que ha dado a nacer a toda esta revolución de la IA generativa ahora y específicamente en lo que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Ahí hay un proceso en los Transformers que se llama atención. Y la atención realmente fue lo que permitió justamente poder contextualizar la información, digamos, de las frases, ¿ya? Yo sé, por ejemplo, que esta palabra tiene que ponerle atención a esta palabra porque va a ser muy útil para resolver cuál es la próxima palabra, ¿ya? Entonces, el concepto de atención es un concepto cognitivo, ¿cierto? Nosotros también lo tenemos. También lo que hace el Transformers es predecir la próxima palabra. Y hay teorías científicas, neurocientíficas, que dicen que el cerebro lo que hace es siempre estar en un modo de predicción de lo que va a pasar. Por lo tanto, también se acercan a ese nivel. Entonces, quizás no de manera tangible, pero de maneras conceptuales sí. Hay conceptos que se utilizan. Perfecto. Igual para la gente que no conozca los modelos de Transformers, les invito a ver el capítulo que tenemos con Carlos Aspillaga, donde hablamos de los grandes modelos de lenguaje y los modelos de inteligencia artificial generativa. Así que ahí vamos a encontrar más información. ¿Qué más? ¿Qué más te gustaría agregar, Cristian? Sobre todo como a un público que se le hace intangible la inteligencia artificial, porque en sus bases lo es. Para que podamos un poco también perderle un poco el miedo, no desde el temor de las consecuencias, perderle el miedo a leer
y a buscar información respecto a estos temas porque es una tecnología que está súper presente y que no es tan scary de aprender. Sí. ¿Cómo hacemos esa invitación? Mira, yo creo que la primera cosa que hay que decirle a la gente es que no es tan complejo como suena. Eso yo creo que es la primera cosa. Obviamente se puede transformar en desarrollos científicos que son complejos, pero la base para entender lo que es una red neuronal, cómo se transmite la información, cómo aprende, si bien se necesita un poquito de pensamiento matemático, no es un pensamiento matemático tan desarrollado, ¿ya? Hay que entender cómo se multiplican matrices o vectores y con eso ya uno puede llegar a un entendimiento bastante avanzado de lo que se genera en inteligencia artificial. Entonces, por lo tanto, yo invito a la gente a no tenerle miedo de quizás ir a tratar de entender cuáles son un poquito las bases matemáticas que están abajo de este tipo de modelos. Después, yo creo que lo segundo es importante entender que no estamos ni cerca en generar lo que la gente habla de Artificial General Intelligence, ¿ya? Todos los modelos que tenemos son, lo que dice en inglés, narrow, son estrechos. Tienen una meta bien específica y hacen eso. Si yo tomo ese mismo modelo y le hago hacer otra tarea, no va a funcionar. O requiere 1000 ajustes. Sí, exacto. Nosotros los humanos somos capaces de hacer eso, pero no entendemos muy bien todavía cómo y cuáles son las bases biológicas que permiten de generar eso. Entonces, no hay que tenerle tanto miedo pensando que no, vamos a tener luego robots que van a ser iguales que nosotros y que van a poder generar inteligencia quizás superior a la nuestra. No estamos muy cerca. Y de hecho, para ser un poquito quizás controversial, no pienso que tendríamos que tratar de generar eso tampoco. No creo que es una solución, por lo menos al nivel de ingeniería, no creo que es una buena solución. Siempre uno quiere tener un sistema que uno puede controlar y sobre todo un sistema que uno puede entender, ¿cierto? Y también está como el debate filosófico de siempre, que es como, es que yo mismo puedo entender la máquina que me permite pensar de las cosas de la vida, ¿cachai? Como que, ¿por qué voy a poder yo entender lo que me permite entender? Entonces, como quizás no es esa la utilidad de la inteligencia artificial y quizás no hay que ir para allá. Yo pienso más que como hay que tratar de entender lo máximo de lo que se puede del cerebro, tratar de inspirarse del cerebro para generar modelos que son inteligentes, pero al final del día queremos tener siempre un sistema que podemos bien entender y bien controlar, ¿cierto? Yo no sé si tenía alguna pregunta ahí específica antes de hacer mi clásica de los 5 años. A ver si... No, de hecho te quería preguntar si, como algo un poquito saliendo del tema de neuro, preguntarte si hay algún proyecto en el que tú puntualmente estés trabajando como para comprender un poco más qué está haciendo el centro hoy día. Sí. Bueno, yo creo que hay 2 proyectos que me motivan mucho. El primero es uno que postula un Fondecid de iniciación, que es un proyecto en el cual lo que me interesa saber justamente es cómo los humanos generalizan información. Por lo tanto, es un proyecto en el cual tiene una base de neurociencias, de neuroimagen, de psicología experimental, pero también de inteligencia artificial. Lo que me interesa realmente es poder entender cómo el cerebro, a través de sus conexiones neuronales, genera dinámicas cerebrales que son las dinámicas que están a la base de la generalización, de generalizar información. Una vez que yo puedo entender cuáles son las propiedades de esas redes en términos de pesos, cuando digo pesos son las conexiones entre las neuronas, entonces, cuáles son las propiedades de esa red, voy a tratar de inducir esas propiedades en redes artificiales para ver si en verdad, digamos que la geometría de esas redes va a ser útil para aprender más rápido o aprender con menos datos, por ejemplo, porque es un problema en inteligencia artificial, se necesitan muchos datos y eso no es escalable, no es viable, por así decirlo. Y si pudiéramos definir así para la audiencia en corto, ¿cuál es esa función de generalizar información en el cerebro humano? Sí. Es bastante simple. Una de los ejemplos que doy siempre es, por ejemplo, si yo veo gente jugar handball, la visión del handball es bien específica. Y yo te explico todo el juego de handball. Y ahora te pongo en un deporte que nunca has visto en tu vida, pero sabemos que es waterpolo. Pero tú no sabes lo que es el waterpolo. Y yo te pregunto, ¿cuál es la meta de este deporte?
al tiro vaya a poder decirme la meta es poner la pelota dentro de los arcos que están en el agua, aunque el agua es completamente distinta de un terreno de handball, ¿cierto? Entonces, ese tipo de generalización es la que me interesa. Me interesa. Como establecer aquellos puntos donde el aprendizaje encuentra lugares comunes, logra concluir o inferir. Hacia allá va. Sí. ¿Y cuál es el otro proyecto que nos ibas a mencionar? Mira, el otro proyecto es un proyecto que está un poquito asociado a esa idea en términos de aprender a generalizar y todo, pero es un proyecto que acabamos de comenzar. Ayer tuvimos nuestra primera reunión y estoy súper feliz de eso. Que es como un grupo de trabajo que estamos generando en el centro, colaborando harto con Pablo Barceló, Cristóbal Rojas, el equipo mío también, obviamente, y un par de estudiantes de Álvaro Soto, el director del centro. Y es un proyecto en el cual queremos pensar distintamente la estructura arquitectural de los Transformers, ¿ya? Tratar de meterle más justamente estructura y relaciones entre los conceptos. Cuando hablo conceptos son básicamente patrones de activación que puede generar esa red, pero conectar esos patrones de activación para que la red pueda entender más las relaciones entre los conceptos de los datos, por así decirlo, ¿ya? Entonces eso, es un proyecto en el cual tratamos de ser bastante ambiciosos. Por lo tanto, lo vamos a tomar muy lentamente, muy tranquilamente, pero la idea es conversar y generar un trabajo científico que sea, que pueda ser visible a nivel internacional. Y ahí, en síntesis, ambos proyectos, como para darle una bajada, estarían apuntando a facilitar o hacer más eficientes los procesos de datos en unas posibles aplicaciones concretas más adelante y a futuro? Sí, digamos que de una parte sí. La idea es como, por ejemplo, pero quizás no necesitamos todos estos datos para generar una inteligencia que es bastante similar, ¿cierto? Entonces, la idea es como eficientar el aprendizaje de las redes neuronales, necesitar menos datos. Y la otra parte es tratar de inculcarle como procesamiento un poquito más simbólico, ¿ya? Que digamos, es difícil definir si realmente va a ser simbólico o no, pero por lo menos tratar de apuntar hacia eso, porque sabemos que nosotros los humanos tenemos representaciones simbólicas, algebraicas se dice también, y esas son el tipo de representación que nos permiten generalizar información y ser, de hecho, inteligente. Entiendo. Son desafíos súper interesantes y de verdad yo invito a todos a poder buscar estas investigaciones, pues aventúrense a leer papers, aunque entiendan la mitad, porque entendiendo la mitad ya entienden más de lo que uno entiende en la vida cotidiana y en las noticias, que cuesta un montón. Sí, y también les invito a revisar otro tipo de contenido que nosotros tenemos en el canal de YouTube del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, donde vamos explicando distintos conceptos de distintas maneras que puedan ser de repente más fáciles de entender o más fáciles de enganchar para las distintas audiencias con las que estamos desenvolviéndonos últimamente. Así es. Quiero hacer mi última pregunta. Adelante. No estamos pasados, pero me gusta hacerle esto a todos los invitados. Este podcast va a quedar grabado para la eternidad en audio y en video. ¿Cómo va a envejecer esta sesión que acabamos de tener? ¿Tú crees que el área que tú te desempeñas va a tener en los siguientes 5 años una subida y una escalada y nos vamos a quedar un poco atrasados con esta conversación? ¿Cómo ves esa proyección? Te diría que ojalá para la ciencia, pero yo pienso que sí se están generando, digamos, pensamientos alrededor de las redes neuronales que permitan realmente de generar una inteligencia un poquito más general. Como te dije, no pienso que hay que ir a generar realmente una inteligencia que pueda perfectamente simular a la inteligencia humana. Pero yo pienso que sí, hay hartos grupos de estudio al nivel de todos los países, básicamente, que están tratando de generar este tipo de avance a nivel de la inteligencia artificial. Por lo tanto, yo diría que sí, ojalá, honestamente. En 5 años, ojalá tengamos nuevos tipos de arquitectura. De hecho, últimamente están los State Space Models, los Liquid State Networks. Entonces, esos son ya avances que están tratando de romper la frontera con lo que es el Transformer, por ejemplo. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian, por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Además, también agradezco mucho a la Universidad Autónoma por ayudarnos y apoyarnos en este proyecto y a todas las personas que están detrás de la generación de este tipo de contenido.
Les invito a revisar el capítulo que está disponible ya en las distintas plataformas, Neuro IA, aprendiendo el cerebro humano para mejorar la inteligencia artificial. Así que muchas gracias. Nos vemos a la siguiente. Gracias. ¡Yujú! ¡Bravo! ¡Excelente!